sean todas para ti. Mi alma te Señor, alaba, Señor. te damos gracias. Gracias, Háblanos gracias. directo al corazón. Aleluya. Purifícanos, Amén. santifícanos En tu en nombre, el nombre de Jesús, Jesús. hay Y poder ayúdanos, en tu Señor, a poder nombre. entender tu palabra. Sí, Señor. A ponerla por obra, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Y gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo, tu Bendito amado sea Hijo. tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Y amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Adoramos tu santo y divino Bendito nombre. sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias. En el Mi nombre de alma Jesús. te alaba, Señor. Mi Amén. alma te bendice. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Grande eres, poderoso Aleluya. Jesús, poderoso. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Cristo. Amén. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Santo y poderoso Bendita Dios. sea tu Aleluya. palabra, Señor. Gloria a Bendito Dios. sea tu espíritu, Señor. Santo Jesús. Gracias, Cristo. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Santo Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Evangelio de Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. Alabado sea Dios. Está Mateo, después está Marcos. Alabado sea Dios. Capítulo 1, verso 14 y 15. Alabado sea Dios. Dice así. Leemos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Gracias, Cristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo. Bendito sea tu Al que palabra, vive Señor. por los siglos de los siglos. Bendita sea tu Aleluya. palabra, Señor. Gloria a Dios. Marcos empieza a narrar aquí en estos dos versículos algo, hermano, que principalmente se nos está escapando algo de nuestro entendimiento. Amén. Y no solamente a nosotros, sino también a la iglesia en general. Que tenemos que entender, hermanos, que tiene que venir, hermano, el reino de Dios a nuestras vidas. Amén. Y el reino de Dios, como lo dice su palabra, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Por eso dice acá, después que Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Predicando el Evangelio de quién? Del reino de Dios. Amén. Predicando el Evangelio, predicando la vida. Y vino evangelizando a la gente allí junto a Galilea, alabado sea Dios, pero vino evangelizando diciendo del reino de los cielos, del reino de Dios. Vino evangelizando del reino de Dios. Así que nosotros tenemos que ir a nuestro reino. Hay un reino, hermano, que nos espera. Y no es aquí de la tierra. Es eterno, que está en los aires. Hay una ciudad celestial que nos espera, que Cristo fue a preparar morada para nosotros. Alabado sea Dios. Y lo fue a preparar para después volver a venir a buscar a su pueblo, aquellos que estén preparados, aquellos que estén, alabado sea Dios, haciendo lo que Cristo nos dejó enseñado en su palabra hacer. O sea, esperando su venida, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Por eso dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios. Ahora vino evangelizando del reino de Dios. Vino hablando del reino de los cielos.
No vino hablando de un reino terrenal. No vino hablando de un reino, alabado sea Dios, carnal. Sino vino hablando de un reino espiritual, del reino de los cielos. Santo Dios. Pues sea que el reino no es de este mundo. Por eso dice Cristo en Juan allí, dice, yo no soy del mundo, ni estos están en el mundo, ni yo soy del mundo. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía no está aquí abajo, está arriba en los cielos. Y si Cristo vino predicando el Evangelio del reino de Dios, ¿por qué nosotros, la iglesia, no predica el Evangelio del reino de Dios? Claro. Porque nosotros tenemos que hablar de los cielos, tenemos que hablar palabras espirituales. ¿Por qué quedarnos con lo carnal? ¿Por qué quedarnos, hermano, con muchos evangélicos, hermanos, están predicando, alabado sea Dios, ese evangelio de la prosperidad? Que al cristiano no le puede faltar nada. Que somos hijos de Dios y no le puede faltar nada. Si Cristo no vino predicando eso, Cristo vino predicando, hermano, el evangelio del reino de Dios. Vino predicando, hermano, alabado sea Dios, la ciudadanía celestial. Los requisitos que nosotros tenemos que tener para poder entrar al reino de los cielos. Y al reino de los cielos no se entra por cualquier lado, sino se entra por Cristo. Porque Cristo es la puerta del reino de los cielos. Gloria a Dios. Cristo es la puerta del redil. El que entrare por cualquier otro lado dice que es salteador y burlador. Y el pastor de las ovejas es el que está llamando. Cristo está llamando al arrepentimiento. Y también Cristo está llamando a su pueblo que predique el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso dice en el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Claro. El tiempo ya está cumplido. Y el reino de Dios, dice, y el reino de Dios ¿a qué? Se ha acercado. Por eso no es casualidad lo que estén escuchando ahora en esta prédica, ¿no? Que van a escuchar esta prédica, porque el Señor acá nos está hablando y nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado a cada alma, le está hablando a nosotros y a cada alma que escucha su palabra. Nos está hablando el Señor acá, se ha cumplido, el reino de Dios se ha cumplido. Gloria a Dios. Dice el Señor, amén. Ahora se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Acercado, amén. El reino de Dios se acerca a cada persona a través de Jesucristo, a su corazón, Amén. Para que sean salvos. Aleluya. Para que sean salvos de una ira venidera, hermano. Para que podamos escapar de esa ira venidera, es necesario arrepentirnos y creer en el Evangelio. Gloria a Dios. A su amén. nombre sea la gloria. Creer en Jesucristo. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, dice, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo no vino a este mundo a condenarlo, sino a que vino a que todo el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Santo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora nos manda a arrepentirnos. Arrepentirnos. Y dice que el reino de los cielos se ha acercado. En Daniel capítulo 2, libro de Daniel, Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores allá, alabado sea Dios, en el versículo 44, alabado sea Dios, capítulo 2, donde Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, 2.44 de Daniel, dice, y en los días de estos reyes, alabado sea Dios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, Amén. ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Santo Dios. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, dice que en los días de estos reyes, de esas alianzas humanas que se van a hacer en los últimos tiempos, para que levantara a un anticristo,
Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Claro. Y ese reino que no será jamás destruido es el reino de los cielos, Sí, Señor. donde allí no habrá llanto, donde allí, hermano, no habrá tristeza ni dolor. Santo. Allí morará la justicia y la equidad. Andaremos a la luz de Cristo. Estaremos por una eternidad alabando y adorando a Dios, Santo Dios, amén. la cual, hermanos, si el pueblo de Dios hoy en día sabe cómo alabarlo, sabe cómo Santo adorarlo, Dios. aquí en este mundo, Gloria a Dios. continuás pasar una eternidad junto con Él, alabando y adorando a Dios, estando siempre en su presencia. Gloria a Dios, amén. En Apocalipsis nos habla, hermano, que el reino de los cielos, hermano, allí está los 24 ancianos, pero hay una multitud, hermano, una multitud de personas con vestiduras blancas, alabando y adorando a Dios por toda una eternidad. Y si nosotros no sabemos alabar y adorar a Dios en este mundo, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos, hermanos, sin adorarlo? Amén. Sin aprender a verlo, Sí, sin Señor. haberlo aprendido a adorarlo, sin haberlo aprendido alabando Sí, Señor. y obedeciéndolo. Bendito tu nombre, Cristo poderoso. Por eso dicen Daniel allí, en la vida y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de los cielos, hermanos, ha permanecido y va a permanecer para siempre, porque es para una eternidad. Aleluya. Él es el que va a desmenuzar, hermano, todos los reinos de esta tierra, pero Él va a permanecer para siempre. Sigamos allí en Marcos capítulo 1. Por eso dice, y el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor se acerca a ti Sí, Señor. con su palabra. Gloria a Dios. Esa palabra de arrepentimiento, Sí, Señor. esa palabra de un cambio de vida. Cristo te ofrece un cambio de vida, pero para que vivas para siempre. Y no, hermanos, para que perezcas. Aleluya. Por eso dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. Nos habla de arrepentimiento. Sí, Señor. Nos habla de arrepentimiento. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento y tenemos que hacer fruto digno de arrepentimiento. Santo Dios. Alabado sea Dios. Por eso decía Juan, voz del que clama en el desierto, preparad los caminos para el Señor. Santo. El que roba ya no robe más. El que engaña no engañe más. Amén. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, el reino no es de aquí abajo, el reino es de los cielos. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, por un momento y analice. Un país, por ejemplo, aquí en el país que nosotros estamos, hermano, lo gobiernan hombres que se traspasan el poder durante un periodo de tiempo, hermano. Ellos lo gobiernan y después vienen elecciones y pasan ese poder a otra persona, a otro hombre. Alabado sea Dios. Y así va, hermano, alabado sea Dios, de mano en mano el reino de este mundo, el reino de este pueblo, el gobierno de este pueblo. Pero el gobierno, hermano, de aquí abajo es corruptible, se corrompe. Santo Dios. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Porque acá están siguiendo sus propios intereses y no los intereses de las personas ni del más desvalido. Sí, Señor. El reino que Dios nos ofrece no es de este mundo, Aleluya. sino del mundo espiritual, de los cielos. Y nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por Jesucristo, sino por ese acto en la cruz del Calvario, hermano, que hizo Jesucristo para la limpieza de todos nuestros pecados. Amén. Y con su sangre nos limpia todo pecado y nos da acceso a la misma presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y principalmente, hermano, que el reino de los cielos entre a mi vida. El reino de Dios tiene que entrar a mi vida. Como le dice el Señor, allí le enseña a orar. Alabado sea Dios. Y le hace el Padre, la oración del Padre nuestro. Diga, Señor, venga a tu reino. Sí, Señor.
Tenemos que pedir al Señor que venga a nosotros, a nuestras vidas, el reino de Dios. Sí, Señor. Padre, que tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo. Venga hoy, Señor, tu reino a mi vida. Cámbiame lo mortal por lo inmortal. Aleluya. Santo Dios. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de vivir. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que arrepentirnos. Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en nosotros y con nosotros. En nuestro corazón, en nuestra alma. El reino Alabado de sea Dios. No consiste en comida y en cosas de acá abajo. El reino de Dios es espiritual para que tú te alimentes tu alma, para que tú tomes la salvación Gloria que a Dios. Cristo te da. Por eso te quiere acercar a ti al reino de Dios. Amén. Pero no consiste en lo de acá abajo, ni en comida ni en bebida. Sino en Consiste poder. en poder, en amor, en lo espiritual, para que tu alma sea saciada, para que tu alma sea salva. Gloria a Dios. Amén. Eso consiste el reino de Dios. Y eso consiste el Señor te quiere dar. Se quiere acercar a ti en tu corazón, para que tú lo aceptes de todo tu corazón y lo llames. Y que venga su reino a tu vida. Gloria a Dios. Amén. Hermano, Cristo cuando principió su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido, ya está todo cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado, Cristo se acerca a cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros podamos aceptar a Cristo. Por eso en Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Y los hijos de Dios no son los engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos para poder nacer de nuevo, para poder ser una nueva persona, pero no en lo carnal, sino en lo espiritual. Empezar a ejercer lo espiritual. Empezar a hablar con Dios más, cada día más. Que la comunión sea perfecta. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice, y creed en el Evangelio. Sí, Señor. Creer en Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, alabado sea Dios, se transfiguró en el monte allí, junto estaba Pedro, Jacobo y Juan, alabado sea Dios. Dice que se transfiguró delante de ellos. Y Pedro dice, bueno es para nosotros, Señor, que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la palabra de Dios dice, no, y no sabía lo que Pedro estaba diciendo. Y no sabía lo que estaba diciendo. Y cuando terminó de hablar y decir eso, dice que vino una nube negra, una nube, dice, y los envolvió. Y escucharon una voz de esa nube que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién estamos escuchando, pueblo? ¿A quién estamos escuchando, iglesia? Si el reino de Dios se ha acercado a nosotros, tenemos que escuchar, hermano, palabras del reino. No palabras de hombre, no palabras fingidas, hermano, no palabras vacías, no palabras al viento. Aleluya. Tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que escuchar, hermano, la palabra del Señor para convertirnos de nuestros malos caminos hacia la luz admirable que Gloria es Cristo. A Dios, amén. Por eso hay que creer en el Evangelio, Sí, hay que creer en Cristo, porque para el que cree todo le es posible. A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso dice, el tiempo de Dios se ha acercado. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hay que nos llama al arrepentimiento. Nos llama no solamente al arrepentimiento, sino una actitud de nuestra vida, hermano, que tenemos que cambiar de vida. Tenemos que cambiar, tenemos que nacer de nuevo. Ser nuevas criaturas. A su nombre sea la gloria. Creerle a él, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Acá nos dice creer en el Evangelio. ¿Usted está creyendo en el Evangelio, lo que Dios nos está hablando acá? Amén. Porque si le creyéramos al Señor, nos acercaríamos, nos preguntaríamos para nosotros mismos,
Porque el Señor acá no está hablando y nos está diciendo que se está acercando el reino de Dios. Gloria a Se Dios. está acercando Cristo a nosotros. Por eso que nos llama y nos dice creer en el Evangelio. Santo creer Dios. en Él, amén. Gloria a Dios. Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18. Gloria a Dios. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, del versículo 28 en adelante, alabado sea Dios, donde Jesús, hermanos, se encuentra ante Pilatos, porque los fariseos lo habían prendido y se lo habían llevado, alabado sea Dios, al gobernador allí de Jerusalén, para que lo sentenciara a muerte. Ahora dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Les hizo una pregunta. ¿Qué acusación? 18, 30, 29. Jesús ante Pilato. Acá. Verso 29 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Claro. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora, Anás y Caifás y todos los sumos sacerdotes de esa época, y los fariseos, y los escribas y los saduceos, trajeron a Cristo, hermano, alabado sea Dios, ante el pretorio, ante Pilatos. Y Pilatos le hizo una pregunta. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? ¿De qué lo podían acusar a Cristo? Y ellos le respondieron, si no fuera malhechor, no te lo habríamos traído, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Miré la hipocresía, hermano, de estos sumos sacerdotes. Querían limpiarse las manos, querían lavarse las manos, hermano, alabados a Dios, para que los mataran otros. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. A su nombre sea la gloria. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora le hace una pregunta a Jesús. Ahora viene la pregunta personal. Pilatos ante Jesús. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Claro. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo tú de Jesús? ¿Tú estás diciendo, eres el rey, es el rey de los judíos porque te lo dijeron otros o porque lo dices por ti mismo? ¿Qué estás hablando y qué estás diciendo de Jesús? ¿Sabe que Jesús es mi Salvador? Sí, Señor. Es mi Rey. Es mi Dios. Sí, Señor. Es mi todo. Aleluya. ¿Sabe que sin Él, hermano, yo no puedo hacer nada? Por eso le estamos sirviendo a Él. Aleluya. De amor. Gloria a Dios. De corazón puro, hermano. Amén. Y tratamos por todos los medios de predicar el Evangelio del Reino. Hacer, hermano, para que se propague la voluntad de Dios, se propague el Evangelio de Cristo, las palabras de Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué dices tú de Cristo? ¿De qué estás hablando? ¿Hablas de Cristo, de lo que te dicen los otros o de lo que dices tú de ti mismo? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Mira, hermano, lo que le estaba diciendo Pilatos. No le respondió la pregunta que Cristo le hizo a Pilatos. Tú estás diciendo que soy rey de los judíos, pero ¿tú lo dices por ti mismo o porque te lo han dicho, porque lo dicen los otros? Porque muchas personas hablan, hermano, de lo que otras personas hablan. Y no lo dicen por ellos mismos. Por eso Pilato le preguntó, ¿soy yo acaso judío? ¿Yo soy uno de ustedes? Claro que no, yo soy un gentil, yo soy un romano. Obedezco al César, como decía. Póngale que hubiese dicho. Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? ¿Y qué le respondió Jesús? Respondió Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora tenemos que entender que el reino de los cielos no es de este mundo. Y si no es de este mundo, ¿por qué acaparar con todas las cosas de este mundo? ¿Por qué querer enriquecerse con las riquezas de este mundo? Si el reino de los cielos no consiste aquí, de este lugar. ¿Por qué preocuparnos a veces por la comida, por la bebida, por el vestido, por el vestir, o por lo que voy a comer, o por lo que voy a hacer mañana, pasado o traspasado? Si lo que más importa es lo que Dios diga que yo haga, o lo que se haga la voluntad de Él. Amén. Por eso Cristo le respondió, mi reino, dice, mi reino no pertenece a este mundo. No es de aquí abajo, de la tierra como el de ustedes. Que ustedes se pelean por un reino, por un pedazo de tierra. Que se pelean, hermano, por un pedazo de fierro. Que se pelean, hermano, a veces hasta por comer. Bebidas, legumbres, lo que sea. Pelea, pelea y pura pelea en este mundo. Se pelean, hermano, por el petróleo, pelean por el agua, pelean por el territorio, pelean por el límite, si esto le pertenecía a esta nación o esta a la otra nación. Pelean por cualquier cosa. Y los cristianos hoy en día están peleando por cualquier cosa de este mundo. Y el reino de nosotros no está aquí abajo, está allá arriba. Aleluya. Porque el reino de los cielos, el reino de la iglesia está arriba, en los cielos. Por eso hay que arrepentirse. Aleluya. Ahora dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si mi reino, dice, mi reino, si mi nación fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Claro. A Cristo vinieron, allí en el monte de los olivos, mientras estaba orando de noche, y fue entregado por Judas. Y dice que cuando fue entregado por Judas, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor mismo lo reprendió a Pedro y le dijo, mete tu espada en la bolsa. Esto no se paga con sangre. Esto se tiene que hacer la voluntad de Dios. Mi reino no es de este mundo. Yo no preciso a nadie que me defienda. Santo Dios. Gloria a Dios. Porque si realmente precisara que alguien me defendiera, llamaría a mi Padre y me daría muchas legiones de ángeles para que lucharan por mí. Pero el Señor no le pidió nada. Por eso Él se ha angustiado, hermano, por el trago amargo que tenía que pasar. Como hombre sintió, hermano. Como hombre sintió lo que iba a padecer. Que tenía que entregar, hermano, su vida para el perdón de nuestros pecados. Porque sin ese sacrificio nosotros no podíamos entrar al cielo. Por eso dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, si el reino no era de aquí abajo, ¿por qué pelear? ¿Por qué enriquecerse? ¿Por qué querer enriquecerse, hermano? Si Dios te lo permite, bueno, gloria a Dios, pero es para el reino de los cielos. Si Dios te permite enriquecerse, es para ayudar a los pobres, es para ayudar al necesitado, al hambriento, desamparado. Si Dios te da bienes de este mundo, es para ayudar a tu prójimo. Gloria a Dios. Porque ayudando a tu prójimo, estás amando a tu prójimo, pero también te estás amando a ti mismo. Cristo vino, hermano, a morir en la cruz del Calvario para ofrecerse a sí mismo, pero para darnos ejemplo de lo que Él hizo, así nosotros, su iglesia, tiene que hacer en este mundo. Amén. Y hoy vemos, hermano, la iglesia de hoy en día está entretenida por los reinos de este mundo, por los entretenimientos de este mundo que Dios le da, y está dejando, el Dios de este siglo que Dios le da, y está dejando el reino de los cielos alejarse. Porque están más entretenidos con las cosas pasajeras y no con la celestial. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, mis seguidores, dice, pelearían. Hubiesen peleado para que Cristo no fuese entregado. Se hubiesen levantado en armas. Hubiesen derrocado al imperio romano. Pero como no es Cristo, el poder de Dios y el reino de Dios es inconmovible y tenía que durar para siempre, permanecer, dice, para siempre. Entonces, hermano, se tenía que hacer la voluntad de Dios. Como un cordero inmolado que quita el pecado del mundo, vino Cristo, hermano, a ofrecer su vida por amor a nosotros. Santo Dios. Por eso mi reino, el reino de los cielos, no es de aquí abajo. El reino de los cielos está allá arriba. Y tenemos que luchar, hermano, para poder entrar al reino de los cielos. Perseverar. Tenemos que perseverar. Esforzar. Alabado sea Dios, tenemos que perseverar para que nuestras almas sean Sí, salvas. Señor, amén. Para entrar al reino de los cielos. Tenemos que entrar por la puerta que es Cristo para entrar al reino de los cielos. Sí, Señor. Pero también, hermano, para heredar ese reino de Dios, ese reino de los cielos, tenemos que ser obedientes a nuestro Rey. Sí, amén. Obediente a nuestro Rey. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que habla y la iglesia obedece. Porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Quién es tu Rey? Porque si tu Rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores, obedecerías al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de lo que dice su palabra. Guardarías sus mandamientos, amarías a tu prójimo como a ti mismo. Entenderías, hermano, alabado sea Dios, entenderías el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y trabajarías para el reino de los cielos, Sí, Señor. no para hombres aquí abajo, que se enriquecen ilícitamente, que viven, hermano, y engañan a las personas. Santo Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, alabado sea Dios. Santo Dios. En las bienaventuranzas allí del Sermón del Monte, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, ¿qué le enseñaba diciendo? Ahora, Cristo enseñaba diciendo las cosas. Aleluya. Enseñando lo que era la entrada al reino de los cielos y de quiénes eran al reino de los cielos. Me acuerdo uno de los salmos, hermano, que decía el salmista David, Señor, ¿quién habitará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu santo monte? El limpio de mano y limpio de corazón. Amén. ¿Y cuántos hay hoy en día, hermano, que están heredando el reino de Dios? Y tienen limpias sus manos y limpio su corazón a través de la sangre de Cristo. Pero hay otros que no. Que las manos tienen
están manchadas de sangre inocente, que han dejado, hermano, que las almas se hayan apartado y se hayan descarriado, porque no son obreros, hermanos, del reino de los cielos. Esos son obreros fraudulentos, lobos disfrazados de ovejas. Engañan al pueblo, diciendo con palabras fingidas cualquier cosa, hermano. Santo Dios. Dice, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que heredan el reino de los cielos? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Aquellos que están, alabado sea Dios, siendo pobres de espíritu, en el espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque dependen de Cristo, dependen de Dios. Santo y poderoso Dios. Fíjese en el verso 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hermano, los que padecen persecución, los que los persiguen por el nombre de Cristo, Aleluya. Los que los matan por nombre de Cristo, Santo Dios. los que deciden dejar su vida por seguir a Cristo y predicar de Cristo y ayudar a los hermanos y ayudar a las personas necesitadas del Señor. Aleluya. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas personas están dejando su vida por amor a Cristo? Sí, Señor. Por predicar el Evangelio, por llevar una Biblia, hermano, y vivirla. Y nosotros acá, hermano, teniendo libertad de culto, nosotros estamos entretenidos, haciendo vanidad y entreteniéndonos con asuntos de otro reino, del reino de las tinieblas. Si no Juan capítulo 8, 44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Cristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan también dice que el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Y Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Pero en el Espíritu. Claro. Porque es la vida, hermano, la vida eterna que nos estamos jugando en esta tierra. Es una vida espiritual, una vida eterna, venidera en los cielos. Que si me pasa algo, que si me matan o alguna enfermedad, muero de alguna enfermedad, me acerca, si me agarra bien, haciendo las cosas bien delante de Dios, me acerca al reino de los cielos. Obedeciendo a su palabra, gloria a Dios, y obedeciendo a Cristo. Amén. Pero si me agarra entretenido en otras cosas, Sí, Señor. en las cosas pasajeras, en no congregar, en andar en baqueteo, en comida en tras comida, comprando, vendiendo, como lo dice su palabra. Amén. Y después va a ser el lloro y el crujir de dientes, hermano. El reino de los cielos se ha acercado y para entrar al reino de los cielos es necesario convertirme, es necesario arrepentirme de todo lo malo que estoy haciendo aquí abajo y ser una nueva persona, una nueva criatura, nacer del agua y del espíritu. Nacer, hermano, siendo una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, dice Corintio. He aquí son todas hechas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si realmente estoy en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Santo Dios, aleluya. Santo. En Mateo 25. Gloria a Dios. Santo Dios. En el juicio a las naciones. Alabado sea Dios. Versos 34 y 35. Gloria a Dios. Ahora dice, vamos al 31 en adelante. Ahora dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Entonces el rey de reyes y señor de señores, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces cuando venga Cristo a cegar este mundo, va a decir: venid benditos. Si soy oveja, ¿no? Amén. Si soy obediente a la palabra y hago lo que Él me pide a través de su palabra, dice: venid benditos. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y ahí está, hermano, el bien a los hermanos y a las hermanas. ¿Cuántas personas, hermano, dentro de cada congregación hay personas que están pasando necesidad? Y la iglesia, hermano, cierra los ojos a la ayuda mutua, hermano. Cierra los ojos a la ayuda mutua. Si le has dado de comer a un hambriento, a un pobre, gloria a Dios, no toques trompeta, ni lo grave. Haz todo en secreto para que tu Padre, lo que ve en secreto, te recompense en público. A su nombre sea la gloria. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo te vimos sediento, Señor? ¿Cuándo te vimos desnudo, Padre? Y te vestimos, y te dimos agua. Si viene una persona, hermano, y te pide un vaso de agua, o está con frío, hermano, ¿cuántas personas hay que están en la calle y pasan frío? Ahora que se viene el tiempo del frío. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cuántas iglesias hay, hermano? ¿Cuánta gente hay que va a la iglesia o que dice ser cristiano y pasa por al costado de esa gente y lo único que hace es criticarla, en vez de ayudarle y darle una mano, o darle un abrigo, o acercarle algo, hermano, para que coma o para que tome algo caliente? Por eso dice la palabra de Dios que el amor de muchos se va a enfriar. Y los cabritos lo único que quieren es poder, y estar allá arriba, estar ministrando y no hacer más nada. Que todo el mundo haga para ellos. Y ellos después no hacen nada. ¿Cuántas personas egoístas hay predicando, hermano? Y lo único que quieren es cash, es nada más que money. Dinero, dinero, dinero para que entre en su bolsillo, para cambiar después de casa, para comprar casa nueva, para comprar auto, para comprar esto, para comprar lo otro. ¿Dónde está el amor a las almas? ¿Dónde está el amor a Cristo? ¿Dónde está la iglesia del Señor que está pensando en el reino de los cielos? Hermano, la iglesia tiene que trabajar. La iglesia tiene que meter gente, hermano, gente, almas al reino de los cielos. ¿Y lo está haciendo ahora? ¿O está entretenida entre cuatro paredes nada más? Quejándose en lo que le está pasando y lo que le está sucediendo. Eso se llama egoísmo. Porque piensan en ellos y no piensan en los demás. ¿Cuántas personas están pasando lo igual o lo mismo o peor cosa que cada uno de nosotros? Y nosotros nos centramos en nuestros problemas. El reino de los cielos, dice, se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cristo se acerca a cada persona. Cristo quiere transformar, alabado sea Dios, a las almas. Pero depende de nosotros abrir nuestro corazón al Señor.
Depende de nosotros abrir nuestro corazón y nuestra mente, hermano, al reino de los cielos. Santo Dios. Y trabajar para el reino de los cielos. No para ministerio, no para hombre. Aleluya. Trabajar para el reino de los cielos, Sí, hermano. Señor. Para meter almas sedientas de Cristo, pero para que vayan para el cielo, no para que se vayan para allá abajo. Santo Dios. Alabado sea Dios. Por eso debemos de trabajar, hermano. Aleluya. En ese trabajo, hermano, arduo que nos toca. El ver, hermano, la necesidad de nuestro prójimo. El suplir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, Padre. En Lucas 6, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Gloria a Dios. Los pobres en espíritu, que buscan de Cristo cada día y dependen de Cristo nada más. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. En Lucas 9, santo y poderoso Dios. Los que querían seguir a Cristo. Mire, 9:57. Mire qué hermoso, hermano, la palabra del Señor. Ahora dice, yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cuántas personas, hermano, ahora dicen cuando se entregan a Cristo y dicen, ahora sí voy a seguir a Cristo? Ahora sí, Señor me tocó, me confirmó y ahora sí voy a seguir a Cristo. Pero no es por lo que tú digas o lo que yo diga, sino por lo que dice tu palabra, su palabra. Mire lo que dice en el verso 58. Y Jesús le dijo, Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Santo Dios. Los hombres engañadores, esos que son zorros y zorras, que andan con astucia, hermano, en este mundo, engañando, viviendo una vida de apariencia, tienen una casa donde recostar, tienen una casa donde refugiarse, tienen una casa, hermano, de estar tranquilos y calentitos, mientras otros están pasando frío predicando el Evangelio, o muriendo de hambre por Cristo, o siendo perseguidos, hermano, en pleno desierto o en pleno frío, hermano, en la noche, por Cristo. Por eso decía, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Santo Dios. Él no tenía tiempo para estar en su casa. Él no tenía tiempo para estar, hermano, entre cuatro paredes, mientras el reino de Dios, hermano, estaba aquí en la tierra. Él tenía que predicar y hacer las obras que Dios le había mandado para hacer. Y otro le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuántas personas, hermano, hay hoy en día que le prestan más atención a las cosas de aquí abajo antes que la eterna? Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántas personas habrán dejado el camino del Señor y de seguir a Cristo? Porque se le murió un familiar. Que pusieron más prioridad, hermano, en lo que le estaba pasando antes de ir a predicar el Evangelio. Yo recuerdo, hermano, cuando mi madre partió, estando en el camino del Señor. Gloria a Dios. Teníamos que ir a predicar, hermano, a una ciudad vecina, 15 kilómetros. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y fuimos, tuvimos un rato en el velorio y después nos fuimos. Yo no me quedé.
fui decidido a predicar el Evangelio. Y no es porque no tenga amor. Muchos de mis parientes y de mis hermanos se enojaron conmigo por esa actitud que yo tuve. Pero gracias a Dios, hermano, yo estuve con mi madre hasta el fin de su vida. Se hizo lo que se tenía que hacer. Y cuando recordé el pasaje, hermano, dejar que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio. Yo dejé que los otros enterraran a mi madre, pero yo me fui a predicar el Evangelio. Porque había muchas almas, hermano, sedientas de Cristo ese día. Y aunque las personas no lo valoren, el que me valora todo, hermano, el trabajo que yo hago aquí abajo es Cristo, es Dios. Aleluya. Y es el que nos va a dar esa recompensa. Sí, Señor. Que nada ni nada, hermano, nos puede atar. Amén. No podemos inventar ninguna excusa. A su nombre sea la gloria. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y le dijo otro, Señor, yo te voy a seguir. Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me vaya y me despida lo de mi casa. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que deciden seguir a Cristo y después lo dejan? Porque las otras personas que se fueron a despedir le impiden seguir a Cristo. ¿Vas a ir a la iglesia que estás demasiado joven para meterte dentro? ¿Te vas a volver loco? Le empiezan a lavar el cerebro y empiezan a escuchar esas voces y en vez de seguir a Cristo se quedan en sus casas y con sus familiares. Y después esa alma, si no se arrepiente, ¿para dónde va? Y les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado, hermano, cuando uno ara la tierra, los surcos tienen que quedar derechos y tienen que ir hacia adelante. Porque si yo miro para atrás, voy a torcer el surco y voy a hacer cualquier cosa. Entonces yo no puedo mirar, hermano, para atrás. Porque si miro para atrás voy a quedar como la mujer de Lot, convertido en estatua de sal, paralizado. A su nombre sea la gloria. Es apto, dice, para el reino de Dios. Dios está buscando a personas, hermanos, que dejen todo por amor a Cristo. Todo por amor a Cristo. Que prediquen a Cristo, hermano, porque el reino no es de este mundo. El reino es eterno. El reino es espiritual. El reino es de los cielos. Y ninguno que tenga otro amor, hermano, entrará al reino de los cielos. Por eso dice, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios ni a Mamón ni a las riquezas, porque si yo amo a Dios y sirvo a las riquezas me van a perder y me van a hacer perder la comunión con Dios. Y voy a amar más la riqueza, hermanos, que a Dios, porque con Dios tengo que dejarlo todo y con la riqueza tengo que empezar a adquirir la riqueza. Y después voy a andar preocupado más por las cosas de este mundo que por las de Dios. Porque Dios nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura, porque es Él el que tiene todas las riquezas. Amén. Pero buscándolo a Él, el Señor te lo va a añadir. En cambio, si vos dejás la riqueza y amás la riqueza, te vas a perder. Tu alma te pierde, se pierde tu alma. Amén. Ahora, para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Amén. Y esto es lo que la iglesia, hermano, no está haciendo. El nacer de nuevo. Porque seguimos en nuestra vieja naturaleza. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque cuando viene la palabra, hermano, la palabra molesta. Cuando viene la palabra, hermano, y dice que la palabra es como espada de doble filo. Amén. Dice que penetra hasta partir el alma y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Porque es viva y eficaz. Amén. Pero si yo no muero a mi yo, muero a esta carne, muero a mis deseos y mis pasiones y empiezo a nacer para Cristo, para el reino de los cielos, yo no puedo entrar al reino de Él.
Porque la carne y la sangre, hermano, puede heredar el reino de Dios. Cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, dice que la palabra de Dios que la iglesia, la que van a ser arrebatados y se van a ir juntamente con los aires con Cristo, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Y si vamos a ser transformados, esto mortal se vuelve inmortal ¿cómo? En el espíritu. Porque no se puede heredar la sangre y carne. Porque el reino de Dios, la carne y la sangre no hereda. No se hereda el reino de Dios en la carne, sino en el espíritu. Claro. Por eso Cristo tuvo que morir. Ser Rey de Reyes y Señor de Señores como está ahora en los cielos. Él tuvo que morir para derramar su sangre en la cruz del Calvario por la limpieza de nuestros pecados. Ahora ese reino de Dios incorruptible, hermano, que nos espera, esa corona de vida que nos espera, es incorruptible. Santo. Por eso tengo que aprender a morir a todos mis deseos que tengo en esta tierra, para absorber y para que me absorba el reino de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo, hermano, fue a hablar con Cristo, hermano, alabado sea Dios, y vino de noche, le dijo dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si yo no nazco de nuevo, yo no puedo ver el reino de Dios. Porque mi carne y mi sangre me van a hacer otra cosa que no el Espíritu. Por eso muchas personas, hermano, no pueden leer la palabra del Señor. Por eso no pueden estar en oración. ¿Por qué? Porque todavía están en la carne y sienten en la carne. Porque todavía no andan en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu es necesario morir a mi carne, a mi viejo yo, a mi vieja naturaleza, para que el Espíritu venga, hermano, y me renueve y me transforme, hermano, y me vaya convirtiendo cada día más a ti, más al Señor, más a Cristo. En el verso 5 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo está, iglesia? ¿En tu carne o en el Espíritu? Hermanos, el reino que nosotros tenemos para heredar no es de este mundo. Tenemos que dejar de andar peleando entre nosotros, hermanos, y entre la iglesia misma para poder entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Aleluya. Por eso Cristo nos pide para hacer, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dios te bendiga y te cuide en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.